Bueno, vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy, cuyo tema es diarrea aguda y deshidratación en el adulto. Yo soy el doctor José Manuel Vargas Fraga, yo voy a ser el ponente de esta sesión y les vamos a presentar este tema, ¿no? Soy médico general, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y el coordinador del área de salud, del área de medicina de Red Médica Segura. Primero, empecemos con ¿cuál es la justificación? ¿Por qué queríamos hablar de este tema en especial? Por dos razones. Una, es bastante frecuente el uso y abuso de electrolitos orales, bebidas energetizantes, bebidas tipo Gatorade, para cualquier esfuerzo mínimo que tienen las personas. Como, voy a correr. ¿Cuánto vas a correr? 15 minutos. Ok, llévate tu Gatorade. Ay, estoy muy deshidratado porque tomé mucho alcohol. ¿Qué voy a hacer? Tomar electrolit, porque es lo mejor que hay para la deshidratación. Entonces, es lo que se ve en la práctica, pero la ciencia dice que es lo más apropiado o no es lo más apropiado. Y la otra razón es que cuando pensamos en diarrea y en deshidratación, lo primero que pensamos es en los niños. ¿Por qué? Porque en los niños pensamos que es más grave, porque es más frecuente, porque los papás los llevan más seguido. Pero, por ejemplo, en la población de Red Médica Segura es más común que veamos diarrea en adultos que veamos diarrea en niños. Entonces, queda la segunda pregunta. ¿El tratamiento de la diarrea en niños y el tratamiento de la diarrea en adultos es la misma? Sí, no, o qué cosas se tienen que adaptar, qué cosas cambian versus niños y adultos. Y pues, para acomodar el audio, ya está. Esta es la justificación de la sesión. Esperamos que después de esta sesión tengan más conocimiento sobre cuál es el tratamiento de la diarrea y de la deshidratación en los adultos. Ahora sí, llegamos directo al tema. ¿Cuál es la definición de la diarrea aguda? Y tenemos dos definiciones que mencionamos aquí. La de las guías de práctica clínica de diarrea del adulto, la más reciente actualización del 2020, y los documentos de la OMS. ¿Qué dice las guías de práctica clínica de diarrea mexicanas? La diarrea aguda se define como el aumento en el contenido de líquido, volumen o frecuencia de las deposiciones mayor que lo habitual para la persona, con una duración menor de 14 días. La diarrea es definida, ¿y qué dice la OMS? La diarrea es definida como el paso de 3 o más heces líquidas o más sueltas por día, o más evacuaciones de las que son habituales para el individuo. Estas son las dos definiciones. Obviamente hay muchas más definiciones, pero para estandarizar el tema vamos a ocupar estas dos. Y un punto importante mencionar es la duración. ¿Por qué? Porque depende de la bibliografía, la duración sobre cuándo es diarrea aguda, cuándo es diarrea crónica, diarrea persistente, diarrea prolongada, puede cambiar. Vamos a la próxima diapositiva. Son los tipos de diarrea. Tenemos la diarrea clásica, la diarrea líquida aguda, que es que llega un paciente y le preguntas, ¿qué tiene? No, doctor, es que desde hace varias horas he tenido más evacuaciones, han sido líquidas, me siento mal, tengo un poco de dolor en el estómago. Y luego haces las preguntas. ¿Alguna de sus evacuaciones tuvo sangre? No, perfecto. ¿Ha tenido sensación de que quiere ir al baño pero no va al baño? ¿A la sensación de pujo? No, perfecto. Nos quedamos con diarrea líquida aguda. Si las respuestas a estas preguntas son sí, entonces entramos en una diarrea con disentería, que es enfermedad infecciosa y específica que tiene por síntomas característicos la diarrea con pujo y alguna mezcla de sangre. Entonces, de la diarrea aguda, esta clasificación es muy importante, poder distinguir entre diarrea líquida aguda y diarrea aguda sanguinolenta o disentería. ¿Y por qué es importante? Porque el tratamiento cambia y la etiología también cambia. Y la duración, de acuerdo a Cenitec, de acuerdo a las guías de práctica clínica, la aguda tiene una duración menor a 14 días, la persistente tiene una duración de 14 a 29 días y la crónica tiene una duración mayor a 30 días. Hay otras clasificaciones, por ejemplo, de que la aguda es hasta 14 días y a partir de eso ya es crónica, o otra clasificación que menciona que de los 0 a los 7 días es una diarrea aguda. Luego tenemos de los 7 a los 14 una diarrea prolongada y una diarrea de 14 a 29 días.
que es la persistente, y más de 30 es una diarrea crónica. Para fines de esta sesión nos quedamos con la clasificación de las guías de práctica clínica. Y aquí viene una imagen de un virus. Si saben cuál es el virus, ustedes muy bien. Pero si no, esta es una imagen donde queremos ejemplificar el virus más común de la diarrea. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es el virus más común que causa diarrea? Tanto como se menciona en la OMS, como se menciona en las guías gringas, bueno, en las guías estadounidenses, porque en el CENETEC nada más menciona que la más común es por virus. Y no es el Coxsackie, no es rotavirus, que en niños sí es el más común el rotavirus, pero en adultos no es. El virus más común que causa diarrea es el norovirus. Y esta es la imagen clásica del norovirus. Próxima diapositiva, vamos a las etiologías y regresamos a la clasificación. Tenemos la diarrea líquida aguda y la diarrea disentérica. De la diarrea aguda, la primera causa en todas las guías es las diarreas son causadas por virus. Después tenemos las diarreas causadas por bacterias o por toxinas. Y, por ejemplo, de los virus más comunes son el norovirus. Por mucho es el más común. Más del 50% de las diarreas son por norovirus. Tenemos rotavirus, también presente en adultos, pero menos frecuente que en niños. El adenovirus y algunas diarreas clásicas, ¿no? Que es la diarrea en agua de arroz. Si le preguntas al paciente cómo es la evacuación que tiene, es muy líquida, doctor, y es blanquecina. Pensamos siempre que es vibrio cólera. La diarrea del viajero, un paciente que está en un viaje o pocos días después de regresar de un viaje presenta datos de diarrea. Puede ser E. coli, y E. coli puede ser toxigénica o alguna de sus otras variantes. Una diarrea, por ejemplo, por toxinas, es la diarrea del arroz viejo o del arroz chino, que es un paciente que dejó el arroz libre al aire ambiente, pasan horas o pasan días y posteriormente vuelve a calentar, se lo come y empieza con diarrea. Es una diarrea causada por las toxinas del Bacillus cereus. Y la diarrea asociada a medicamentos, específicamente antibióticos, es causada por Clostridium difficile o Clostridioides difficile, ¿no? Que es la nomenclatura más reciente. Y esta se caracteriza porque días o semanas antes de que empezara la diarrea, se le dio algunos tratamientos con antibióticos, la mayoría de amplio espectro, y empieza con diarrea. La mayoría de veces puede tener moco, y si tiene con moco y antecedente de haber consumido medicamentos, puede ser por Clostridioides difficile. Y aquí las imágenes que tenemos, la de hasta arriba a la derecha, también es el norovirus, que es la causa más común. Luego, abajo a la izquierda tenemos al vibrio cólera y abajo a la derecha tenemos E. coli, que son las causas más comunes. Y luego tenemos las etiologías de la disentería, que la primera y más común es la E. coli, específicamente productora de toxina Shiga. Si piensan cuál es la causa más común, siempre por bibliografía es E. coli productora de toxina Shiga. Por libros, ¿cuáles suelen ser las más comunes? Que se mencionan como las características clásicas de la disentería, que es la Shigella y la Salmonella. Y tenemos también otras causas como Campylobacter, Yersinia, Balantidium coli, Plesiomonas shigelloides y Entamoeba histolítica. Y en esta imagen, bueno, tenemos 3 imágenes, cada una sobre una etiología distinta. Arriba a la derecha tenemos igual el E. coli. La de abajo a la izquierda tenemos Shigella y abajo a la derecha tenemos Salmonella, que son como las clásicas. Y ya estamos hablando de la diarrea, pero no hay ningún cuadro de diarrea cuya valoración o workup no incluye la deshidratación. Todos los pacientes que acuden por diarrea necesitan ser valorados por deshidratación. ¿Y cuál es el método que ocupamos? Para fines de esta presentación pueden ocupar cualquier método, pero el que nosotros vamos a ocupar es el método de DACA. ¿Por qué el método de DACA? Porque es el método que se menciona en las guías de práctica clínica de diarrea. ¿Y cómo se clasifica la diarrea? En leve, moderada o severa. El tratamiento de la diarrea va a depender de las características clínicas que tenga y del grado de deshidratación que tenga. Si la deshidratación es leve o moderada,
tiene un tratamiento. Y si es severa, tiene otro tratamiento. Y aquí puse 3 imágenes como para ejemplificar un poco las características de la deshidratación. Y hasta arriba a la derecha tenemos una deshidratación leve. Alias, una paciente o un paciente que está haciendo su vida normal, le es incómodo porque tiene diarrea, pero no tiene más síntomas. Luego tenemos la de abajo a la izquierda, que es un paciente que está irritable, está más cansado, tiene sed, está molesto, que son propios de la deshidratación moderada. Y la deshidratación severa, los pacientes ya están hiporreactivos, pueden no tener sed, los pulsos ya no se les sienten y así cambia, digamos, la actitud de los pacientes, dependiendo si es leve, moderado o severa. Ahora, ¿cómo se ve la valoración de la deshidratación por DACA? Así es como se ve. Tenemos deshidratación leve, plan A, deshidratación moderada, plan B y el plan C. ¿Qué encontramos en el estado general? Como les mencioné, leve es normal, moderada ya es irritable o menos activo y después está letárgico o comatoso. Los ojos se encuentran hundidos, por ejemplo, en la moderada, las mucosas están secas y una diferencia entre las tres es que el paciente que no está deshidratado no tiene sed. Después puede tener un poco de sed o mucha sed, pero ya cuando es una deshidratación severa, ya es incapaz de beber y ya no le da sed. Los pulsos radiales conforme va progresando la deshidratación va disminuyendo y la etirgencia de la piel también. El tratamiento, viene aquí la tabla y el diagnóstico también aquí la tabla. Vamos a continuar. Y una de las cosas más enfáticas y con lo que empezamos la sesión, ¿cuál es el tratamiento inicial de la deshidratación? No es Gatorade, no es el electrolit, no es el refresco, no es el agua de arroz. Todas esas indicaciones, digamos, empíricas que se suelen mandar no son la indicación inicial para la deshidratación. Todas las guías, y aquí vienen múltiples bibliografías, todas ellas consultadas para hacer esta diapositiva, mencionan lo mismo. El mejor tratamiento para la deshidratación leve o moderada son las soluciones hipotónicas. Y eso no cambia si somos niños, adultos mayores. La mejor solución para un paciente deshidratado son las soluciones hipotónicas. Los que les pongo aquí son unos ejemplos de las soluciones hipotónicas. El Vidasuero oral, el Pedialite y otras soluciones que son, por ejemplo, las Pediatric Electrolyte, que esas según yo en México no hay, pero puse estas porque cuáles suelen ser las más sabrosas, porque hay otro artículo que habla de cuál es la más sabrosa para los niños, por ejemplo el Pedialite. Entonces aplica más o menos similar para los adultos. ¿Cuál suele ser la solución hipotónica que suele tener mejor sabor? El Pedialite. Pero, ¿cuál es mejor de estas? No hay ninguna mejor, siempre y cuando sea una solución hipotónica de 245 a 270 miliosmoles. Ahora, ejemplos de otras bebidas. Los refrescos, ¿cuánto pueden llegar a tener de osmolaridad? 650. Alias, no nos funciona para hidratar. Las bebidas energéticas, como Gatorade, Powerade, se consideran soluciones isotónicas, que en la mayoría tienen 290, 300 miliosmoles por litro. Entonces son soluciones isotónicas, pero no hipotónicas. Y los jugos de fruta pueden, por ejemplo, llegar a tener 700 y algo de igual miliosmoles por litro. Y los electrolitos APO, con esos hay que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque hay unos que sí son hipotónicos y otros que son isotónicos. Por ejemplo, los electrolitos APO, el de sabor normal y el de manzana, si no mal recuerdo, son hipotónicos. Los demás son isotónicos. Entonces, regresamos aquí a la justificación. ¿Funcionan los electrolits, los Gatorades, todas las bebidas para la deshidratación? No son la respuesta ideal para ningún grado de deshidratación. Y digamos, la siguiente pregunta es, ¿por qué las soluciones hipotónicas son las recomendadas para la deshidratación? Porque se pueden indicar en todos los tipos de deshidratación. No vamos a entrar aquí para, digamos, fines de esta sesión en deshidratación hipotónica, hipernatrémica, isonatrémica, hipernatrémica, porque no son para esas funciones, pero dependiendo de la deshidratación que tenga, es que están contraindicadas las soluciones con mucha hiperosmolaridad. En cambio, las soluciones hipotónicas se la puedes mandar a un paciente con deshidratación hipernatrémica, isonatrémica o hiponatrémica. Eso no cambia. Por eso es la mejor opción para todos los cuadros de rehidratación. Entonces, siempre si les llegan familiar, amigos
Oye, Doc, ¿cuál es la mejor solución para hidratarme? No, no es el Gatorade, no, no es el Electrolit, son las bebidas hipotónicas, alias Vidasol oral, Pedialite o otras soluciones. También se pueden preparar en casa si desean, son relativamente fáciles. Denme el beneficio de la duda, pero según yo la fórmula es como una cucharada de sal, media cucharada de sal y 6 cucharadas de azúcar en un vaso de agua y ya. Y le pueden echar algún sabor que quieran. Así es como se prepara. Entonces, esta es una de las diapositivas más importantes y de la justificación de esta sesión. Explicar por qué las soluciones hipotónicas son las mejores soluciones para la rehidratación. Ahora vamos a qué vamos a hacer por cada deshidratación. Tenemos las deshidrataciones leves a moderadas que llevan el mismo tratamiento, que va a ser una reposición aguda de 2.200 a 4.000 mililitros de Vidasol oral o de soluciones de baja osmolaridad en 4 horas. Igual que en los niños, no se lo tienen que tomar de un jalón, vasito a vasito van a estar tomando. En ninguna guía se menciona que tenga que ser a cucharadas como es en los niños. Los adultos simplemente pueden estar tomando agua constantemente, solo que no se dé jalón y que estos litros estén repartidos en 4 horas. Y para el mantenimiento, se va a indicar suero oral de baja osmolaridad hasta 2 litros por día y reponer en caso de cada evacuación. Cambios que hay entre los niños y los adultos. En los niños es muy específico. Tienes un niño que tiene evacuaciones, entonces reponle una taza de agua por cada evacuación. En ninguna guía para adultos se especifica que esa sea la dosis adecuada, pero para fines de esta sesión, sí recomendamos que por cada evacuación se reponga una taza de agua, una taza de solución de baja osmolaridad. Y que cambia con la deshidratación severa. En la deshidratación severa, el primer tratamiento son soluciones IV. Ringer lactato o solución salina. ¿Y cómo se van a pasar? Se van a pasar 100 mililitros kilogramo para 3 horas y 200 mililitros kilogramo totales para las 24 horas. Entonces, la mitad de las soluciones para todo el día se las pasamos en 3 horas y la otra mitad se la pasamos para todo el día. Esta ya de manejo se recomienda que sea intrahospitalario y digamos, con ciertos más cuidados, porque estos pacientes se pueden complicar más fácilmente. Y de mantenimiento, igual, soluciones de baja osmolaridad, 2 litros por día y reponer en caso de cada evacuación. Cambios que hay aquí también entre el niño y el adulto. En niños se menciona, si es un paciente que está en deshidratación moderada o severa y no tolera la vía oral, se le puede iniciar hidratación por sonda nasogástrica antes de, por ejemplo, irnos a las soluciones IV. Con los adultos, ¿qué cambia? Que siempre empezamos con soluciones IV. Ese es el tratamiento de base y es el tratamiento indicado para la deshidratación severa. ¿Cuándo vamos a indicar rehidratación con soluciones por vía nasogástrica? Solo cuando no se puede canalizar al paciente o no tenemos la opción de soluciones IV. Si sí las teníamos, siempre líquidos IV. Si no las tenemos o no se puede, es cuando nos vamos a colocar una sonda nasogástrica. Eso es, por ejemplo, en los cambios entre niños y adultos. Y ese es, digamos, hasta aquí el manejo general de la rehidratación. Ahora vamos a los medicamentos propios de la diarrea. Y la primera pregunta clásica, ¿no? Tengo un paciente con diarrea aguda. ¿Le voy a dar antibióticos? ¿Sí o no? Ya vimos que cuál es la causa más común de las diarreas en los pacientes adultos. Exacto. Son los norovirus. Entonces, ¿los antibióticos le hacen algo a los virus? No le hacen absolutamente nada. Entonces, en la diarrea aguda que no tenga datos de disentería y no tenga una etiología especificada, no se necesitan antibióticos. ¿A qué nos referimos de que no tengan una etiología especificada? En las sesiones anteriores, bueno, en las diapositivas anteriores vimos que si es un paciente con diarrea de agua tipo de arroz, es por vibrio cólera. Vibrio cólera sí necesita tratamiento. Si es un paciente que tiene una diarrea por medicamentos, por Clostridioides difficile, sí necesita antibióticos. Si es un paciente que suponemos que tiene una disentería, sí se mandan antibióticos. Si no tiene alguna característica de alguna etiología específica, lo más probable es que sea una causa viral y por lo tanto no necesita un antibiótico la diarrea. Y regresamos a qué pacientes, los que tienen diarrea aguda. Diarrea persistente, diarrea crónica, sí pueden llegar a necesitar antibióticos, pero ese es otro tema. ¿Y qué antibióticos sí se recomiendan para la disentería?
El de primera línea es la acitromicina. Este es un cuadro tomado de las guías de práctica clínica del 2020 que nos dice, si pensamos que es por causa bacteriana, le podemos dar estos. ¿Cuál es el indicado para disentería? Acitromicina es el de primera línea. Ahora, si ven la duración, viene dosis única o por 3 días. ¿Qué dice la GPC? Vamos a tomar a los pacientes que suponemos que tienen disentería y le vamos a iniciar tratamiento. Le vamos a iniciar por una dosis la acitromicina a 1000 miligramos vía oral. Nos esperamos 24 horas. 24 horas revaloramos y le preguntamos, oiga, ¿ya se le quitó la diarrea? No, no se me ha quitado la diarrea. Ok, vamos a continuar la acitromicina y van a ser por 3 días la misma dosis. Va a ser cada día dosis de 1000 miligramos o 500 miligramos, como ustedes prefieran. Después de los 3 días ya se suspende el tratamiento y se acaba el antibiótico. Y esto es importante porque después vamos a ver el seguimiento que nosotros recomendamos. Entonces, ¿cuál es el antibiótico de primera línea recomendado para la acitromicina, para la disentería? Es la acitromicina. ¿En qué indicación? 1000 miligramos o 500 miligramos, una dosis. Y si no mejora en 24 horas, la mantenemos por 3 días. Y regresamos a que les mencioné de si es una diarrea que no tiene una etiología. Pero si tiene una etiología específica, ¿qué tratamientos le vamos a dar? Tenemos por causa y tratamiento. Tengo un paciente que tiene una diarrea por vibrio cólera, le vamos a dar alguno de estos medicamentos. Tengo un paciente con disentería por shigellosis, le voy a dar este tratamiento. Por amibiasis, este tratamiento. Giardia lamblia, este tratamiento. Y Campylobacter, este tratamiento. Si pensamos específicamente en una diarrea para una etiología, vamos a mandar estos antibióticos para la diarrea aguda. Y el detalle fino, digamos, de los antidiarreicos. ¿Qué medicamentos tenemos en México para tratar la diarrea? Estos 3. Y empezamos la diapositiva mencionando que estos tratamientos son para la diarrea en general, no disentérica. Si tienes un paciente con diarrea y tiene heces sanguinolentas, están completamente contraindicados todos los antidiarreicos, porque en la bibliografía viene que si le das un antidiarreico puedes prolongar la enfermedad o generar una mayor complicación de la enfermedad por darle antidiarreicos. Entonces, regresamos a la semiología. Si el paciente no tiene sangre y no tiene datos de disentería, le puedes dar antidiarreicos. ¿Cuáles son los recomendados? Susalicilato de bismuto, loperamida y racecadotrilo. Cuando empecé la diapositiva les mencioné que estos son los medicamentos que tenemos en México. ¿Por qué digo en México? Porque el racecadotrilo específicamente no está aprobado en Estados Unidos. La FDA no lo ha aprobado prácticamente para ningún uso. Entonces, en México sí lo tenemos, pero si buscan guías gringas, no está aprobado porque la FDA no lo ha aprobado. ¿Y cuáles son los medicamentos? El subsalicilato de bismuto o peptobismol. ¿Cómo se toma? 30 miligramos o 2 tabletas cada 30 a 60 minutos. Algunas guías lo mencionan que se tomen las 8 guías y se termina el tratamiento. Otras que vas manejando al paciente y tú lo vas adaptando. A ver, ¿cómo va? Ya se tomó 2 tabletas. ¿Continúa con la diarrea? Sí, doc, continúo con la diarrea. Entonces lo vas a ir dándole cada hora alguna dosis hasta llegar a dosis máxima o hasta que ya no las necesite. Igual con la loperamida. Lo vas a empezar con 4 miligramos y después de cada evacuación le vas a dar otros 2 miligramos hasta darle 16 miligramos al día. Y el racecadotrilo es el único que es con horario. Lo puedes dar 100 miligramos cada 8 horas o la dosis máxima son 300 miligramos cada 8 horas. Pero este no se tiene que ajustar a cada evacuación. Estos son los 3 antidiarreicos que encontramos en la bibliografía recomendados para disminuir los cuadros de diarrea en los pacientes. Otros tratamientos que son, digamos, debatibles o no en la diarrea, el primero es el zinc. El zinc se recomienda en niños y especialmente en zonas de desnutrición, porque si un paciente tiene desnutrición, va a tener deficiencia de zinc. Y si tiene deficiencia de zinc, la diarrea va a durar más y va a tener más síntomas. Entonces, a estos pacientes les das el zinc y mejoran. ¿En qué pacientes? En los niños que están deshidratados con deficiencia de zinc. En los adultos no hay ninguna evidencia de que el zinc les ayude. Entonces,
ni aunque estén desnutridos o no, el zinc no le ayuda para nada a los adultos. Los probióticos, ¿dónde sí está recomendada e indicada? En la diarrea por medicamentos. En esos cuadros es parte del tratamiento inicial de los pacientes probióticos. En los demás cuadros se puede indicar. ¿Y a qué me refiero que se puede indicar? Es parte del expertismo clínico de cada persona porque no hay suficiente evidencia todavía para indicar que a todos los pacientes con diarrea se les indique probióticos. Hay algunas bibliografías que mencionan que disminuye la duración, pero hay otras que mencionan que no tienen ningún impacto sobre la duración de la enfermedad. Entonces, aquí cada quien es libre de escoger si prefiere o no darle probióticos a los pacientes. Y si se escoge, no hay ninguna posología, presentación superior a otras. Entonces, los probióticos son digamos, el expertise clínico de cada quien. Las dietas restrictivas, que es algo que mandamos bastante frecuente, todo paciente que llega con, doctor, es que tengo diarrea, mire, vamos a disminuirle consumo de grasas, consumo de lácteos, consumo de X número de medicamentos, de alimentos. En Estados Unidos que se manda la dieta BRAT, que es comer plátanos, comer arroz, comer pan tostado y comer manzanas, apple juice. Entonces, eso es lo que se suele mandar, ¿no? ¿Qué dice la bibliografía? La verdad es que no sirve para nada. No por eso lo vamos a dejar de mandar, tal vez no, porque los pacientes se sienten más cómodos con una dieta blanda, pero ¿qué menciona la bibliografía? Que no hay cambio en la enfermedad diarreica dependiendo de la dieta que se mande. ¿Qué sí cambia? El ayuno. El ayuno no está recomendado en ningún paciente con diarrea y tan pronto puedan recuperar la alimentación es mejor. Pero, oiga, doctor, es que tengo diarrea y aparte tengo vómito. ¿Sí puedo comer? Sí, siga comiendo, aunque lo que coma no se digiera como debería ser, le va a ayudar para que la duración de la enfermedad sea menor. Entonces, a todos los pacientes tienen que estar comiendo, aunque coman y lo saquen, no hay ningún problema, les va a ayudar. Y de analgesia. Un punto muy clásico que mencionan los pacientes es como, doctor, tengo diarrea y me duele el estómago. Le haces la semiología y tiene un dolor tipo cólico. Entonces, poco antes de las evacuaciones o después o durante las evacuaciones están teniendo estos retortijones que les causan mucha incomodidad a los pacientes. No es un dato de alarma, no es nada, simplemente es algo muy común, el dolor tipo cólico en los pacientes con diarrea. Un punto interesante a mencionar, en ninguna bibliografía que leí se menciona absolutamente nada del tratamiento analgésico en los pacientes con diarrea. Si se llega a mencionar algo es de otros cuadros, así como asociados. ¿A qué me refiero? Tienes un paciente que tiene diarrea, pero sospechas que tiene una diarrea por apendicitis. Entonces, es un abdomen agudo, ¿no? No le vas a dar analgesia. Este es un paciente que está chocado y con diarrea, pues no le vas a dar analgesia porque tienes que estudiarlo más. Entonces, si es un paciente con dolor clásico tipo cólico, que no tiene datos de disentería, no tiene datos de alarma, le puedes dar un manejo analgésico para que el paciente esté más tranquilo. ¿Qué medicamentos recomendamos nosotros? La iosina es muy buena, 10 miligramos cada 6 a 8 horas, máximo 100 miligramos al día. Y el clonexinatomicina, 125 miligramos cada 6 a 8 horas. Y igual, nada más lo vas dando dependiendo de qué tanto dolor tenga. Estos son los medicamentos que nosotros recomendamos. Este diapositivo es la única que no tiene bibliografía porque no hay bibliografía sobre analgesia en el paciente con diarrea. Esto es nuestra recomendación sobre qué hacer con estos pacientes y cada quien es libre de darle el manejo analgésico a los pacientes como vean apropiado. Y igual mencionamos, solo se les recomienda analgesia si no tiene datos de alarma, si no tiene un hilo paralítico, si no tiene datos de choque, si no sospechas que se va a complicar y va a tener que ser mandado a una unidad hospitalaria. Y en Red Médica Segura, una de las cosas que nos interesa mucho es hacer algoritmos de práctica clínica para que si en algún momento tienes un paciente y no te acuerdas qué hacerle, puedas acceder rápidamente a estos algoritmos y puedas repasar qué hacer con estos pacientes. Vamos a empezar con la propuesta de algoritmo que tenemos en Red Médica Segura para la diarrea. Primero empezamos con que está el algoritmo y hay unos recuadros arriba, a la izquierda y a la derecha. El recuadro de arriba a la izquierda son los datos de alarma que van a ser importantes en una acción y la bibliografía principal que ocupamos para generar este algoritmo. ¿Dónde empieza el algoritmo? Un paciente se acude a consulta que presenta diarrea aguda. ¿Qué vamos a hacer con este paciente?
le vamos a valorar si tiene o no datos de alarma. Y de los datos de alarma tenemos datos de sangrado de tubo digestivo, fiebre mayor a 40 grados, 10 evacuaciones o 4 vómitos en 24 horas y alteraciones del estado de conciencia o hipotensión o algún compromiso a la vida o a algún órgano. Si no tiene ninguno de estos datos de alarma, vamos a darle manejo. Si tiene cualquiera de estos datos de alarma, lo vamos a mandar inmediatamente a un segundo nivel de atención. Ya estamos en nuestro paciente que no tiene datos de alarma. Le vamos a hacer el interrogatorio. Vamos a ver qué síntomas ha tenido, qué características tiene. Y después nos vamos a valorar si presenta o no datos de disentería. Si presenta datos de disentería, lo vamos a mandar a otro algoritmo con otro manejo específico. Si no tiene datos de disentería, vamos a la exploración física y vamos a valorar principalmente los datos de Dakar, ¿no? Que es cómo se encuentran sus signos vitales, cómo está su peso, cómo están sus ojos, cómo está el llenado capilar, las mucosas y el abdomen. Después vamos a valorar si se integra el diagnóstico de deshidratación. Si no tiene diagnóstico de deshidratación, le vamos a dar tratamiento sintomático, probióticos, analgesia y medicamentos antidiarreicos, el que prefieran, con la indicación que prefieran. Si presenta datos de deshidratación leve a moderada por método de DACA, si sí presenta, iniciar plan de hidratación, como ya los habíamos mencionado, 2.2 litros a 4 litros de soluciones hipotónicas en las primeras 4 horas y tratamiento sintomático. Del tratamiento sintomático, ¿cuál era? Tratamiento sintomático, probióticos, analgesia, medicamentos antidiarreicos. Si no presenta una diarrea leve o moderada, entonces el paciente presenta una deshidratación severa. Y si presenta una deshidratación severa, lo mandamos a un segundo nivel de atención. Si no quisiera, estuviéramos muy lejos, estuviera muy complicado, se puede iniciar la canalización, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es mandarlo a un segundo nivel de atención. Y ya que le dimos un tratamiento, le vamos a dar seguimiento a las 24 horas. Si le mandamos antibiótico, en 24 horas vamos a revalorar. ¿Le funcionó o no? Y a las 72 horas también. Si continúa con algún síntoma, lo vamos a revalorar 10 días después. Y si mejoró la diarrea en cualquiera de estas evaluaciones posteriores, lo damos de alta y damos indicaciones generales de prevención de la diarrea. ¿Cómo es si vas a hacer un viaje, tomar ciertos medicamentos, si vas a ir a un área endémica de cólera, tener ciertos cuidados, lavado constante de manos, higiene adecuada de agua y de alimentos? En caso de que no mejorara la diarrea con estos tratamientos iniciales, entonces el paciente se iría a un manejo de diarrea crónica y las indicaciones serían distintas. Este es el algoritmo propuesta que tenemos de diarrea y de deshidratación. Y estas fueron las bibliografías. Este es el diagrama completo. Estas son las bibliografías que ocupamos. Y gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre deshidratación, sobre diarrea, sobre tratamiento o algún tema en general sobre esta presentación? Si alguien llegara a tener alguna presentación sobre este tema, nos lo pueden mandar por nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube, por nuestros datos de contacto de Red Médica Segura. Se las contestaremos y si no hay más por el momento, nos vemos en la próxima sesión dentro de 2 semanas sobre manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Estudien mucho, vean muchos pacientes y tengan buen día.